Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien. Eh, Hoy vamos a aprender esta palabra. San Mateo, capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús dijo esta palabra a sus discípulos para dar instrucciones de la predicación. Sus discípulos debían predicar el Evangelio según estas instrucciones. Los discípulos fueron enviados a algún lugar de dos en dos para predicación. Cuando ellos entraron en alguna ciudad o aldea, había que buscar una casa digna para posar. Si ellos encontraron una casa digna, ellos pudieron posar en esa casa y predicar el Evangelio en la ciudad. En la época del Antiguo Testamento, antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Israel, Josué envió 2 espías a Jericó. Ellos entraron en la casa de Rahab, que era ramera, y posaron en su casa hasta que salieran de Jericó. Rahab recibió 2 espías y los ayudó. 2 espías pudieron reconocer Jericó con éxito. Y cuando Jericó fue destruido por Israel, Rahab y su familia recibieron la salvación. Ahora, para predicar el Evangelio en la ciudad, buscar una familia digna es muy importante. Primero, esta familia necesita recibir a los predicadores y después ellos pueden escuchar la palabra de Dios y recibir la salvación, escuchando la palabra de Dios. Por eso, recibir a los predicadores primero es muy importante para recibir la salvación. Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. En este versículo, vosotros significa los discípulos. Mi significa Jesús. Si alguien recibe a los discípulos, él puede recibir a Jesús. O sea, él puede recibir la salvación escuchando la palabra de Dios. Pero si alguien no recibe a los discípulos, él no puede recibir a Jesús. Entonces, recibir a los discípulos era muy importante para recibir al Señor. Ahora también los pastores, quien quieren predicar el Evangelio en la ciudad. Ellos buscan una familia digna primero y le predican. Entonces, esta familia puede escuchar la palabra de Dios y recibir la salvación. Si esa familia recibe la salvación, desde ellos se predica el Evangelio en la ciudad. Por ejemplo, los pastores predicaban el Evangelio en varias casas en México. Alguna casa recibe bien en su corazón a los predicadores. Ellos preparan comida o té. Ellos escuchan bien la palabra de Dios y reciben la salvación. Pero otra casa no recibe bien en su corazón a los pastores y ellos no escuchan bien la palabra de Dios y ni reciben la salvación.
la comida u otra cosa no es importante, sino corazón es más importante. Entonces, para recibir la salvación, escuchando la palabra de Dios, primero recibir a los predicadores es muy importante, tal como dijo Jesús. Versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. En este versículo, recibe significa participar o ayudar. Los profetas predican la palabra de Dios. Ellos necesitan algunas cosas para predicación. Por eso, para ellos, los colaboradores deben ayudarlos para predicación. Por ejemplo, cuando Jesús predicaba el Evangelio en Israel, sus discípulos y las mujeres lo ayudaron. Cuando apóstol Pablo predicaba el Evangelio, otros discípulos lo ayudaron. Por ejemplo, Onesíforo ayudó a Pablo. Cuando apóstol Pablo estuvo en Roma, Onesíforo lo visitaba muchas veces para verlo. Por eso era consuelo de apóstol Pablo. La Biblia dice. Cuando Pablo predicaba el Evangelio en Tesalónica, los hermanos de la iglesia de Filipo le enviaron a Pablo las necesidades por medio de Epafrodito. Por eso la Biblia dice que eso es olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Ayudar a apóstol Pablo era agradar a Dios y sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque él predicaba el Evangelio. Predicar el Evangelio es la voluntad de Dios. Por eso, ayudar a Pablo que predicaba el Evangelio era agradar a Dios. Jesús dijo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá la recompensa de profeta. Los que ayudan a los predicadores podrían recibir la recompensa en el cielo. Entonces, podemos saber que los salvos de la iglesia de Filipo recibirían la recompensa en el cielo. Los hermanos necesitan ayudar a los predicadores o participar en la obra de ellos. Si ellos los ayudan para predicación o para la obra del Señor, podrían recibir misma recompensa de ellos en el cielo. Ahora, Iglesia de Corea ofrendó para la Iglesia de México por COVID-19. Por eso los pastores compraron las despensas para los hermanos de su iglesia y las repartieron a ellos. Los hermanos de Corea que ofrendaron para la iglesia de México podrían recibir la recompensa en el cielo por su obra. Dios no olvida sus obras. Versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando algún salvo dio un vaso de agua fría a los hermanos, la Biblia dice que no perderá su recompensa. Él
recibirá la recompensa en el cielo por su obra. Dios sabe todas las cosas y recompensará según nuestras obras. Entonces, tenemos que seguir llevando la vida cristiana sirviendo al Señor. Hoy hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos